Entonces, vamos a hacer una lista así como rápida de cuáles han sido los errores que pudimos observar. Y creo que fundamentalmente el error está en que muchos fueron a buscar en internet las respuestas. En vez de usar los libros, solamente les dimos un libro que está que es el Tarbuk, Ciencias de la Tierra, y tienen las cartillas de los prácticos que tienen todo un marco teórico para guiarlos. Si hubiesen hecho el trabajo con el libro, apoyados en el libro y con lo que uno les da en la clase, no hubiésemos observado términos, palabras que nosotras no usamos para describir las rocas, confundir algunas texturas con estructuras. Por ejemplo, la textura en las rocas ígneas es granuda, no es granulada. Hay términos que, por ejemplo, pues, usaron las estructuras para describir a todas las rocas, y no corresponde, o sea, las estructuras, la profe Nati se las explicó bien, les dijo que eran a gran escala, que solamente habían 4, que son las que podemos llegar a observar en una muestra de mano, que por lo general se encuentran en rocas que son volcánicas. Entonces vimos que muchos describían las rocas como plutónicas y le ponían que tenían una estructura amigdaloide o vesicular. Eso es un error conceptual grave. Tuvieron otros errores, por ejemplo, en el color, en el índice de color es un porcentaje de minerales oscuros que vemos en la roca, de los máficos. Y algunos alumnos pusieron que eran verde oscura, verde clara, rosa pálido. O sea, eso es color, un color común, el color que uno puede llegar a poner de descripción, pero eso no es índice de color. El índice de color es una apreciación, es una observación que yo tengo que hacer comparativamente mirando claros y oscuros en la roca. Entonces surgen así como dudas de que si realmente cuando están, si uno los ve conectados en la clase, porque veíamos que en las clases llegamos hasta 90 alumnos, y que 90 alumnos cometan esos errores, significa o que se pierden en la clase, no entendieron, o directamente no estaban escuchando. Se conectan y van a hacer otra cosa. Entonces, no tuvieron 2 clases de rocas ígneas para sacarse las dudas. Por ejemplo, ahora tampoco estoy viendo que haya un chat activo, una pregunta. Entonces, nosotros no podemos, contamos con muy poco tiempo, tenemos apenas 9 semanas para terminar de darles la mayor cantidad de temas que podamos. Tuvieron 2 clases de rocas ígneas y no podemos volver atrás. Así que la única solución que vemos a todo esto es, como están las 2 clases grabadas y ya están en el canal de YouTube, es que ustedes, por sus medios, vuelvan a reescuchar las clases y rehagan sus trabajos. Pero no necesitamos que los manden, porque no los vamos a poder corregir. Entonces, ustedes con ese material van a poder rehacer, sobre todo porque la profesora Natalia les describió todas las muestras, las vieron en la clase. Les fue haciendo mostrándoles cómo debían de escribir y qué es lo que debían de poner de cada una de ellas, o qué es lo que tienen que observar. Entonces, ustedes tienen el material para hacer el trabajo bien y solos. Lo van a hacer, no los van a enviar, no los vamos a corregir. Más adelante, antes de que sea el examen integrador, haremos una consulta, ahí podrán sacarse las dudas de si lo hicieron bien o no al práctico, pero con preguntas de ustedes, y bueno, esperamos un mayor compromiso por parte de todos para poder sacar la materia adelante. Entendemos que es difícil, que son temas nuevos,
pero para eso hacen el esfuerzo de estar conectados ahora a una clase Zoom, y nosotras también hacemos un gran esfuerzo, no solo de estar conectada ahora, sino de todo el trabajo que tenemos que hacer previo, de preparar la clase, de armar el material y de podérselos dar. Entonces, les pedimos que esto no vuelva a ocurrir, no busquen en internet, porque los términos que se utilizan va a depender de los autores, va a depender del nivel de profundidad en el que uno esté analizando la muestra. Ustedes están haciendo acá una primera aproximación a un análisis de una muestra de mano. Y hay alumnos que me pusieron, no sé, que veían que las muestras tenían riebequita, que tenían glaucofano. Chicos, sí las tienen, pueden estar esas muestras, esos minerales, pero ustedes no las están viendo con sus ojos. Eso se ve a microscopio. Entonces, no pongan lo que no ven. Ese es el primer consejo. Y ¿tienen una duda? Consúltenlo. No se queden con la duda. Pregunten. Tengan ya una lista de ahora. Están en la primera clase de metamórfica. Vayan anotando las dudas. Pregúntenlas ahora. Pregúntenlas la clase que viene. Pero no presenten un práctico que es el cúmulo de errores. Por favor, se los pedimos. Y bueno, era eso nada más, decirles eso y que sea justo para todos. Hay algunos trabajos que se hicieron bien, que los entregaron en tiempo y forma y sin errores, y que están muy bien hechos los trabajos. Algunos tuvieron errores mínimos, que se los hice cuando se pudo, se les contestó y se les dijo cuál era el error mínimo que habían tenido, pero la mayoría no está en esa situación. La mayoría tiene errores que son fatales. Y bueno, este viernes se va a poner, va a estar disponible en la plataforma el cuestionario de rocas ígneas. Con eso nosotros vamos a chequear si es que ustedes pudieron salvar estos errores, ¿sí? Sobre las rocas ígneas. Bueno, eso es todo. Nati, si vos querés agregar algo. Ahí activé el micrófono. No, eso de decirle que nosotros tenemos un calendario obligatorio que no podemos prolongarlo mucho tiempo, ¿sí? O sea, ustedes saben que, y ya de público conocimiento, que la facultad, la universidad puso fechas para cerrar el cuatrimestre, para entregar las planillas. Entonces, ¿cuál es el problema grande que yo veo? Es que, bueno, ustedes entregan un práctico mal hecho, pero ese práctico tiene consecuencias en el sentido de que ustedes no están aprendiendo bien las cosas, sino hacen las cosas a conciencia, porque luego ustedes tienen que plasmar todo lo que se les pide en los prácticos en el parcial, ¿sí? Y ahí no tenemos más chances que darles, tenemos que cumplir con tomarles parciales obligatorios, que si desaprueban son desaprobados, tienen una recuperación, pero no hay más recuperaciones. O sea, eso es lo que quiero que entiendan también, que si ustedes no comienzan a tomarse esto más en serio y a hacer las clases con criterio, con conciencia, ¿sí? En realidad a los únicos que lo va a perjudicar son a ustedes mismos, porque eso se va a ver en el parcial, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Para el parcial va a haber varios temas también, entonces no es que ustedes, porque sé que se ponen en contacto para ver qué se puede responder acá, qué se puede responder allá, y vamos a hacer preguntas que son cosas que ustedes tienen que integrar los conocimientos para poder responderlos. Así que traten de ser conscientes con eso, ¿sí? Además, con todo el esfuerzo que también estamos haciendo para preparar, buscar y pedir fotos de rocas para que ustedes puedan trabajar. Han estado en la clase, el viernes había aproximadamente 90 personas, hemos visto todas las rocas, muchos de ustedes han podido responder y respondieron súper bien sobre las cosas de las rocas.
hemos sacado dudas también, y sin embargo, cuando nos llevaron los prácticos, no sé, hay gente que puso esta roca, se llama dunita. En el cuadro que está en el práctico y en las presentaciones, no le hemos dado esa roca, chicos. Entonces, no sé de dónde sacan, la verdad, es como, parece, incluso a veces nos da la sensación que hay prácticos que lo hizo una persona y los pasó y copiaron mal, ¿sí? Como estas cosas que decía la profe Silvia, de una textura granular. Eso no existe, ¿sí? Y están en el PDF del trabajo práctico. Entonces, nos parece bastante grave, la verdad, que respondan de esa manera, ¿sí? Y yo les dije ahí en un grupo del chat, que bueno, está bien, ponen ustedes los stickers, no sé si se los toman con broma, responsabilidad, no sé, la verdad, pero quiero que sepan eso, que en realidad los únicos perjudicados son ustedes mismos, porque en el parcial van a hacer preguntas integradas, no van a hacer cosas como los coloquios, que son muy tranquilos. Así que pongan pila porque le estamos dando un contenido muy reducido de la materia, pero extremadamente reducido. Y además, le hemos dicho desde el inicio, es la oportunidad para que puedan promocionar y para que puedan sacarse rápido la materia, pero así de esta manera no, ¿sí? O sea, con prácticos de esa manera no. Esos prácticos así tan mal hechos toman la asistencia, pero no están bien hechos, ¿sí? Así que no pueden pasar sin tener ese conocimiento básico de las cosas. Bueno, más que nada era eso, decirle que tenemos un calendario que no se puede prorrogar, no me acuerdo exactamente las fechas, pero lo tienen en la plataforma, revísenlo. Eh, Tenemos que cerrar sí o sí el cuatrimestre, creo que es la primera semana de octubre, así que no podemos darles más tiempo, y eso también es una razón de la que no podemos recibir de nuevo el trabajo práctico corregido, sino que le vamos a dar un coloquio para que ustedes puedan avanzar con eso. Y por supuesto, la posibilidad de que ustedes mismos se autocorrijan para que quede todo bien. Bueno, yo digo que empecemos la clase. Tenemos 73 participantes. Como siempre les digo, esta clase está más enfocada a hacer un teórico práctico, así que la clase pura y dura de teoría, véanla en el canal de YouTube que ya está subida, la de rocas metamórficas, y por si queda alguna otra cosita, pero seguramente son muy similares en un montón de cosas. Así que lo que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con estas rocas que se llaman rocas metamórficas. Y bueno, ver un poco cómo se las reconoce, cómo se las define, sus texturas y sus estructuras. Y no pasa ahora. Esperen un segundo. Bueno, ahí vamos. Bueno, una roca metamórfica es una roca formada por procesos de metamorfismo que provocan cambio en la mineralogía y o textura de una roca preexistente, ¿sí? Cuando hablamos de rocas preexistentes, hablamos de cualquier tipo de roca, ¿sí? Puede ser una roca ígnea, una roca sedimentaria o incluso una roca metamórfica, ¿sí? Que está tranquila ahí con su vida y empiezan a pasar algunos procesos como darles presión o darles temperaturas que hacen que estas rocas sufran un cambio, ¿sí? Este cambio, esta transformación, se llama metamorfismo. Entonces, este gráfico trata de ilustrar un poquito eso, ¿sí? Tenemos una roca acá que está tranquila y empieza a ser sometida, se va a la profundidad por los movimientos tectónicos, ¿sí? Y empieza a tener cada vez más presión, más temperatura. Entonces esa roca tiene que sufrir un cambio, ¿sí? Por ejemplo, en esta foto que vemos una roca
una roca ígnea, que ustedes ya las conocen, ¿sí? Y cuando sufre estos cambios de presión y temperatura, los minerales se alinean. Fíjense cómo muestra acá este grafiquito. Y esta lineación es uno de los rasgos más característicos que vamos a encontrar en las rocas metamórficas. Entonces recuerden que una roca metamórfica es una roca formada, una roca preexistente que sufre una transformación, ¿sí? Ya sea de presión o temperatura, y nos da una nueva tipo de roca que tiene diferencias texturales y mineralógicas. No sé por qué no pasa tan rápido, pero bueno. Y bueno, ¿cuáles son los procesos que pueden llegar a generar cambios en nuestra roca, en una roca preexistente? ¿Sí? Son estos procesos que vemos acá, la temperatura, la presión y los fluidos químicamente activos, y a ellos le llamamos factores de metamorfismo. Los factores del metamorfismo más importantes es la temperatura, la presión y los fluidos químicamente activos, ¿sí? Dentro de cada uno de estos tipos de factores de metamorfismo tenemos diferentes tipos de procesos naturales que generan estos factores del metamorfismo. Por ejemplo, vamos con la temperatura, que es un factor importante de metamorfismo, ¿sí? La temperatura puede producir, o sea, una roca preexistente puede sufrir un aumento de temperatura por qué cosas. Primero, por un gradiente geotérmico, que es un gradiente natural que existe en nuestro planeta, ¿sí? Que aumenta aproximadamente entre 20 y 30 grados centígrados por kilómetro. Es decir, que si nosotros pudiéramos estar acá y bajaríamos 30 kilómetros, tendríamos 30 grados más, ¿sí? Y de ahí puedo llegar a bajar 1 kilómetro más, perdón, tendríamos 30 grados más, ¿sí? Ese gradiente es natural en nuestro planeta y en general tiene de 20 a 30 grados. Habrá lugares que sí, por supuesto, tienen mayor gradiente, pero en general son estos valores. También se puede dar un aumento de la temperatura por un decaimiento radiogénico. ¿Qué es eso? ¿Sí? Sabemos que todas las rocas tienen elementos químicos. ¿Y qué es esto? Estos elementos químicos, para los que están haciendo química, ya saben que decaen, que tienen isótopos. Justo pasa el carrito, así que voy a tratar de concentrarme. Bueno, estos átomos tienen isótopos, ¿sí? Que ustedes saben, los isótopos decaen en un cierto tiempo al otro tipo de isótopo, ¿sí? Y ese decaimiento produce una transferencia de energía, ¿sí? Que generalmente la vemos o la sentimos como un calor, ¿sí? No es tan grande, ¿sí? Pero si tenemos varias moléculas, puede llegar a generar un calor importante, ¿sí? Y la otra manera de que aumente la temperatura de nuestra roca preexistente es por un calor interno en la Tierra. Pero en este sentido nos referimos no al gradiente geotérmico, sino a un calor que pueda estar vinculado a la cercanía de un intrusivo ígneo, ¿sí? Como sabemos que estos cuerpos de magma liberan bastante calor, y en las clases anteriores hemos dicho que ese calor que se libera también va a depender del tamaño que tenga nuestro cuerpo ígneo. Entonces, imagínense que si tenemos grandes cuerpos como este, ¿sí? Vamos a tener una zona donde este calor llegue, ¿sí? Como una zona grande de transferencia de calor. Acá se lo puede ver mejor en este dibujito, donde tenemos el cuerpo intrusivo, caliente,
¿sí? Y que quema a la roca que está alrededor. Y por supuesto va a quemar más a la roca que está más cerca del intrusivo, ¿sí? Y la va a quemar menos a la roca que esté más lejos del intrusivo, ¿sí? Cuando hablamos de los factores del metamorfismo, como la presión, tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de presiones, ¿sí? La más común es la litostática, ¿sí? Que es una presión que se produce por el peso del cuerpo de roca, Profe, ¿sí? profe, disculpe, Sí, diga. se escucha entrecortado. ¿Podría volver a repetir de nuevo? Bueno, ¿todos escuchan entrecortado? No. Muchas gracias. No, profe, se escucha bien. Capaz que tu conexión, O Cristian, sea, su conexión esté mala. pero de todas maneras lo repito de nuevo, no hay problema, ¿sí? Desde la presión, bueno, estábamos que hay distintos tipos de presión. Tenemos la presión litostática, la presión dirigida, y a ver, en el chat también dice otro más que se escucha entrecortado. Bueno, díganme de dónde quieren que repita, y repito. Nati, Sí. poneme como Sí, sí estás. ¿Ah, sí? Ah, bien. No, porque había un chico que estaba en sala en espera, esperando ahí, y no me salía para que yo lo acepte. Bueno, listo. Ahí está, ya te puse al link. Desde ahí de presión nomás continúa, Nati. Bueno, dale. Igual recuerden que esto queda grabado y ustedes, esto también está repetido en la teoría que ya está subida en el canal, así que cualquier cosa que quede, lo pueden volver a revisar ahí, ¿sí? Bueno, estamos en esto. Como otro factor de metamorfismo tenemos la presión, ¿sí? La presión litostática, la presión tectónica o dirigida también se llama, y la presión de fluidos, ¿sí? La presión litostática, solo para que lo entiendan y lo puedan comparar, la presión litostática está referida al peso de una columna de rocas, ¿sí? Por eso dice litostática, porque lito es roca. Y la podemos comparar con la presión hidrostática, que por ahí es como más visible en nuestra vida cotidiana, porque alguna vez seguramente nos metimos en una pileta y vamos a ver que si nos vamos a la zona profunda sentimos una presión en los oídos, y esa presión que sentimos, como acá en el que está el muñequito, el buzo, es una presión que se da por toda la columna del peso de agua, ¿sí? Que hay por encima de él. Y que es importante destacar que en esta presión tenemos esfuerzos que son iguales en todas las direcciones, ¿sí? Eso trata de representar un poquito este esquema de cubitos, que tiene una flechita y dice sigma 1, significa que hay un esfuerzo que es igual en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de roca, imaginemos que esta columna de agua es una columna de rocas, ¿sí? Entonces, la roca que está aquí va a estar sometida a una presión dada por toda la columna de roca, que va a ser igual en todas las direcciones. Pero esto no ocurre cuando tenemos la presión tectónica o dirigida, por eso la diferenciamos, ¿sí? Porque fíjense, cuando tenemos una presión tectónica, hay un esfuerzo, que este sigma 1, que es mayor que otro, ¿sí? Siempre hay uno que es más fuerte que el otro y genera una fuerte orientación, ¿sí? Y deformación. No sé si ustedes lo ven a esto como unos choricitos, ¿sí? Deformados, en una dirección, ¿sí? Y luego también es importante la presión de fluidos, y esto a veces es difícil de imaginar,
pero muchos de los minerales tienen inclusiones fluidas, ¿sí? Que son pequeñas burbujas de líquidos que quedan entrampados en su estructura cristalina, y que con estos procesos de presión salen, ¿sí? Se van, es como si ustedes tuviesen una esponja y la aprieten, pierde el líquido, ¿sí? Pero si no está ahí tranquilo, el líquido no se mueve, ¿sí? Necesita un proceso de presión que haga que se libere. También puede haber presión de fluidos en los poros de las rocas, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo de una roca sedimentaria que vamos a ver en el próximo práctico, pero bueno, en muchos espacios porales puede quedar entrampado agua, que luego salga a presión y eso genere toda una presión en la roca. Solo para comparar, cuando hablamos de presión litostáticas, hablamos de un incremento de la presión, ¿sí? Fíjense en dónde sale este cubito, sale de acá abajo, ¿sí? Este tiene sometido toda la presión de esta columna de roca y también de la columna del agua, ¿sí? Mientras que la presión dirigida, fíjense, tiene un esfuerzo en una dirección, ¿sí? Y genera una deformación, ¿sí? Entonces esto para comparar una presión con la otra para que ustedes puedan entenderlo bien. Y bueno, cualquier cosa, si tienen algún tipo de preguntas, lo vamos viendo, van preguntando, anímense, no hay problema que interrumpan. Bueno, ¿por qué son importantes los factores del metamorfismo? Porque estos factores a veces interfieren uno más que otro, ¿sí? Entonces nos generan los distintos tipos de metamorfismo que vamos a ver, ¿sí? Existen muchos tipos de metamorfismo, como el metamorfismo que se da por el impacto de los meteoritos, ¿sí? El metamorfismo regional, el metamorfismo de fondo de océano, el metamorfismo de contacto, también hay metamorfismo de zonas de alta presión, ¿sí? Pero acá en la clase solo vamos a ver 3, porque no tenemos ejemplares de rocas, por ejemplo, de metamorfismo de impacto, sería muy lindo, pero no tenemos. Entonces simplemente vemos estos 3 tipos, donde fíjense acá en cada uno hace la distinción de qué factor de metamorfismo predomina. ¿Sí? En el metamorfismo dinámico actúa más la presión sobre la temperatura, y acá es la presión dirigida, ¿sí? En el metamorfismo térmico o de contacto actúa más la temperatura que la presión, y en el metamorfismo dinamotérmico, o también lo van a encontrar como metamorfismo regional, incrementa tanto la presión como la temperatura, y acá hablamos de la presión litostática, ¿sí? Así que recuerden que las presiones no son iguales para los distintos tipos, sino que hay un tipo específico de presión para cada uno de los metamorfismos. Bueno, ¿y qué es lo primero que tenemos en cuenta para clasificar este tipo de rocas? Recuerden que cuando hablábamos de rocas ígneas, lo principal que teníamos en cuenta era la textura, ¿sí? Pero aquí no. Acá lo principal para poder clasificar este tipo de rocas es la estructura, ¿sí? Y en base a la estructura nosotros podemos definir 2 grandes tipos de rocas, las que tienen estructuras foliadas y las que tienen estructuras no foliadas. Pero bueno, ustedes me van a decir, ¿qué profe, qué es eso? Así que vamos a ir viendo uno a uno, ¿sí? Cuando hablamos de foliación, hablamos de una característica planar penetrativa, ¿sí? Es decir, que aparece en forma repetitiva en la muestra, y esa característica planar puede ser tanto un bandeado como una orientación de
algunos granos equidimensionales, ¿sí? O orientación planar de granos que sean lenticulares o elongados, alargados, ¿sí? Así que recuerden ustedes que cuando hablamos de la estructura, siempre hablamos de la disposición de las partes de una masa rocosa, independientemente de la escala, ¿sí? Incluye las relaciones espaciales entre las partes, sus tamaños y formas relativas y las características internas de las partes. Y la estructura puede ser microscópica, ¿sí? Que no la vemos en esta primera instancia de introducción a la geología. Puede ser mesoscópica, que son las que nosotros vemos, es decir, las mesoscópicas son a escala de muestra de mano, y las megascópicas, que son a gran escala, ¿sí? Que tampoco la vamos a ver, salvo que vayamos al campo. Es decir, que nosotros podemos usar cualquiera de ese tipo de observación para poder definir la estructura, ¿no? Y bueno, en esta instancia solamente lo hacemos mesoscópico. ¿Si alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿Profe? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, continúo entonces, ¿sí? ¿Y cómo se ve la estructura? ¿Sí? ¿Cómo se ven las rocas que nosotros llamamos como rocas foliadas? Las rocas foliadas, fíjense, miren, tiene ¿qué dice la definición? Que la foliación es un rasgo planar preferencial que se repite en toda la roca, ¿no? Eso es lo que decía la definición, y fíjense acá que vemos estos rasgos planares, es decir, como que hay una orientación preferencial, ¿no? Que se repite a lo largo de la roca. Y que esa dirección podemos decir que es paralela a esta lapicera, ¿no? O la lapicera va siguiendo la dirección esta como de líneas que nosotros podríamos trazar en esta roca, ¿sí? Veamos este ejemplo que tiene la monedita. También vemos rocas foliadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la foliación es esta distribución planar, ¿sí? Un rasgo planar que nosotros lo vemos en toda la roca, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este rasgo planar puede ser, como decía la definición, pueden ser minerales que estén alargados, ¿sí? Como estos blancos que ustedes ven, o pueden ser que haya grupos de minerales que estén todos siguiendo una misma dirección, como estas bandas que ustedes ven acá, ¿sí? Pero también en un momento decía que la foliación pueden ser bandas, ¿sí? Que sería este ejemplo, donde vemos bandas que a veces son discontinuas, es decir, que se cortan, ¿sí? Pero que nosotros podemos seguirla a través de toda la roca, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos de foliación. Recuerden que cuando hablamos de rocas foliadas siempre son estructuras, ¿sí? Planares, disposiciones planares en los minerales que pueden ser paralelas o no. ¿Sí? Generalmente son paralelas, como los que vemos acá en las fotos. Pero también tenemos rocas que son no foliadas, ¿sí? Es decir, que yo no voy a ver esa distribución planar. Entonces, ¿cómo las veo? Sin nada, son rocas lisas, de estructuras macizas, que no tienen distribución planar, ¿sí? Generalmente son de grano fino. Esta también es otro ejemplo de una roca no foliada, ¿sí? Donde no veo esa disposición planar que vi anteriormente, ¿sí? Y bueno, y acá hay que tener un poco de cuidado porque uno puede llegar a confundir, por ejemplo, esta roca oscura, que se llama cornubianita, la puede llegar a confundir con un basalto, ¿sí?
Pero vamos a ver algunas herramientas distintivas para poder diferenciar entre ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Diga. también se parece a una pizarra. Bueno, sí, pero no porque estos ejemplos son de rocas no foliadas. Ahora vamos a ver la pizarra cómo se ve. Claro, pero digo que es similar, no igual. Ah, también podría ser, pero la pizarra tiene foliación, ¿sí? Y acá Claro, por eso. no se ve, ¿sí? Bueno, el otro rasgo que tenemos que ver es la composición mineralógica. O sea, lo primero que le vemos a esta roca es si tiene estructura, si es foliada o no foliada. Lo segundo que tenemos que ver es la composición mineralógica y tratar de ver si vemos minerales orientados o vemos minerales que no tienen orientación, ¿sí? Si vemos minerales orientados, hay que describir, ¿sí? Ustedes ya tienen un poco de conocimiento sobre los minerales que son de hábito hojoso, ¿sí? Planar, acicular, que esos son los minerales que se van a orientar, los minerales de hábito planar, hojoso y acicular. Por eso fíjense ahora cómo este rasgo distintivo del hábito de los minerales es importante para determinar si se orientan o no. Cuando hablamos de minerales que no están orientados, hablamos de minerales de hábito granular, ¿sí? Como el cuarzo, principalmente, ¿sí? Bueno, ¿cómo los vemos a esos minerales? Acá me parece que, a ver. Se pasó. Bueno. Bueno, cuando hablamos de minerales de hábito granular, tenemos el ejemplo del cuarzo que ustedes ya conocen, y también pueden ser los granates, ¿sí? Que lo vieron en el práctico número 1, que es ese mineral de color rojo, que también puede ser rojo muy oscuro o un rojo más pardo tipo caramelo, ¿sí? Y el cuarzo también, bueno, acá hay pequeños, son muy chiquititos, y el cuarzo también tiene hábito granular, ¿sí? Cuando hablamos de minerales de hábito hojoso, principalmente las micas, ¿sí? La biotita, la muscovita. Fíjense acá, yo traté de marcar con esta línea naranja una zona donde se ven muchos minerales de biotita, ¿sí? Pero bueno, acá también hay más, acá también hay más, acá hay más. Y cuando hablamos de minerales de hábitos aciculares, hablamos principalmente de los anfíboles, ¿sí? Fíjense, ahí está bien ilustrada la foto de cómo sería un hábito acicular. Y bueno, si pensamos en estos minerales como minerales alargados, vamos a ver que es fácil ponerlos en una orientación si nosotros pudiéramos ejercer un tipo de presión. A ver, denme un segundito. Bueno, sigamos. Entonces, como premisa para poder llegar a describir la composición mineralógica de estas rocas, pueden volver a revisar el trabajo práctico número 1, donde tenían una lista de los minerales metamórficos y algunos ejercicios para ver cómo ellos se veían, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar cada uno de ellos. No son muchos los minerales metamórficos, lo vamos a ver más adelante en esta presentación, pero bueno, tienen que tratar de ver cómo se ven ellos para que puedan llegar a definir qué minerales hay en cada uno de los tipos de roca. No pasa, ahí está. A ver, perdón. Y bueno, luego de ver la composición mineralógica, vemos la textura, ¿sí? ¿Por qué no vemos la textura antes que la composición mineralógica? Porque si nosotros vemos que
nuestra composición mineralógica es que tiene muchos minerales de hábito hojoso, nos va a ser mucho más fácil definir la textura, porque la textura en este tipo de rocas se define, ¿sí? Hay un compañero que escribió en el chat diciendo si podría volver a explicar la composición mineralógica. A ver si puedo abrir el chat, no sé por qué se me cerró. Ahí está, ahí me aparece. Bueno, vamos atrás. Acá, bueno. Cuando hablamos, a ver, vamos a ir una lámina más atrás, ¿sí? De la composición mineralógica, tenemos que ver si tenemos minerales de hábito hojoso, planar, acicular, o minerales de hábito granular, ¿sí? O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ver la roca y van a ver el hábito de los minerales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay minerales que se orientan, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Si pensamos en una mica, por ejemplo, en una biotita o en una muscovita, tienen una disposición, ¿sí? O planar, generalmente, siempre, ¿no? Mientras que si hablamos de otros minerales, como el cuarzo, generalmente son redonditos, ¿sí? Tenemos que tener mucha suerte para poder llegar a ver un cristal con caras bien formadas, ¿sí? Entonces podemos sintetizar esa composición mineralógica en minerales orientados y minerales que no tienen orientación, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que no se orientan? Van a ser los que tienen hábito granular, que generalmente, o como ejemplos, está el cuarzo y el granate, ¿sí? El cuarzo, bueno, lo hemos visto mucho en rocas ígneas, que es ese mineral transparente, también puede ser blanco, que tiene brillo vítreo, ¿sí? Y hábito granular, es decir, que lo vemos como redonditos, ¿sí? Acá hay uno pintado, pero más o menos lo he dibujado. ¿Sí? Y acá tienen un granate, que también tiene un hábito granular, es decir, fíjense que son como redonditos, ¿sí? Eso es lo que se refiere como granular, como granos. Hay algunos minerales que son de hábito hojoso, como la muscovita y la biotita, ¿sí? Acá tienen varias láminas de biotita, ¿sí? Y algunos que son acicular, ¿sí? Fíjense acá, tienen varios tamaños estos, como los anfíboles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la composición mineralógica, ustedes tienen que escribir todos los minerales que ustedes ven en la roca, ¿sí? Y poder decir si esos minerales tienen un hábito granular o un hábito hojoso o un hábito acicular, ¿sí? Fíjense que entre el hojoso es también, el hojoso y el acicular son bien distintos, ¿no? No se confundan con eso, ¿sí? En el hojoso hablamos de capas, como si fuesen las hojas de nuestro cuaderno, ¿sí? Y en los aciculares ya hablamos algo que tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene unas 3 dimensiones más anchas, ¿sí? Bueno, y una vez que podamos definir los minerales que tenemos, haciendo esa distinción del hábito, vamos a poder llegar a definir la textura para este tipo de rocas, que no son muchas las texturas que podemos llegar a ver. Las texturas pueden ser lepidoblástica, nematoblástica, granoblástica y porfidoblástica. A ver, esperen que creo que había algo más ahí. No hay. Bueno, y estas texturas se definen por la abundancia de minerales que tengan un determinado hábito, ¿sí? Específico. Es decir, la textura lepidoblástica se caracteriza por tener minerales de hábito hojoso. La textura nematoblástica se caracteriza por tener minerales de hábito aciculares. La textura granoblástica se caracteriza por tener minerales de hábitos granular,
¿sí? Y la porfidoblástica, como muy parecida a la textura ígnea que ya hemos visto, ¿sí? La palabra pórfido significa grandes cristales inmersos en una matriz, que en este sentido vamos a hablar de una matriz metamórfica, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de los tipos, si es que pasa o no. Entonces veamos, acá tienen las definiciones de cada una de las texturas y cómo se las ve. Cuando hablamos de la textura granoblástica, hablamos que el tamaño de todos los cristales es parecido y forma un mosaico de granos con tendencia al empaquetamiento hexagonal y suelen ser características de rocas metamórficas monominerales. ¿Qué significa monominerales? Mono es uno, es decir, que esta roca está compuesta por muchos cristales de un solo tipo de mineral, ¿sí? En el caso de la cuarcita, está compuesta por muchos cristales de cuarzo. Y en el caso del mármol, está compuesta por muchos cristales de calcita, ¿sí? También tienen el ejemplo de la corniana, ¿sí? Que bueno, que acá sí puede haber más minerales, ¿sí? No uno solo. Y es decir, que son rocas que generalmente no tienen foliación, ¿sí? Cuando hablamos de la textura granoblástica, fíjese, no le veo foliación, o sea, no le veo estructura foliada a la roca, ¿sí? La textura lepidoblástica, que al inicio le dije que estaba compuesta por minerales de hábito ojoso, dice, está definida por un apilamiento de minerales planares, que generalmente son las micas, las cuales están orientadas de forma que sus caras planares son paralelas entre sí. Fíjense en esta roca, que es un esquisto, ¿sí? Como tiene muchas micas, que son todos estos cristales que brillan, y están orientados, es decir, tienen una orientación planar, que se la puede ver en esta cara, y entonces recuerden que cuando hablamos de la textura lepidoblástica, está constituida principalmente por minerales de hábito planar. Entonces, si yo veo una roca con muchas micas, la textura va a ser lepidoblástica, ¿sí? De cabeza, no hay otra opción. Cuando hablamos de la textura nematoblástica, es parecida a la anterior, pero acá tenemos minerales de hábito acicular, ¿sí? ¿Cuál era el mineral de hábito acicular que vimos en la lámina de composición mineral? Es generalmente los anfíboles, ¿sí? Y bueno, como ejemplo tienen esta roca que se denomina anfibolita, que fíjense, es una roca que tiene foliación, es decir, tiene una estructura planar, repetitiva, en toda la roca, ¿sí? Se repite, pero en algunos lugares está formando como bandas, ¿sí? Acá, por ejemplo, y en otros lugares simplemente como láminas paralelas, ¿sí? Acá no se ve bien en detalle, pero la anfibolita es una roca constituida por muchos minerales de anfíboles, ¿sí? Que son estos negritos que están acá, y el anfíbol tiene un hábito acicular, ¿sí? Entonces volvemos a hacer esta importante acotación de que las texturas en las rocas metamórficas se van a definir por el hábito que tienen los minerales que la componen, ¿sí? Y la textura porfidoblástica, acá hay varios ejemplos de foto. Veamos, son cristales de grandes tamaños, que también le podemos decir porfidoblastos, ¿sí? Que están englobados en una matriz de tamaño menor, ¿sí? Es decir, que hay dos tamaños de cristales, ¿sí? Pero para que nosotros digamos que es un porfidoblasto,
también tiene que estar en una roca de una matriz metamórfica, ¿sí? Como por ejemplo estos grandes cristales de granate que podemos ver acá hay un detalle de estos cristales, que son cristales perfectos, ¿sí? Fíjense en las caritas cristalinas. Bueno, ya es una sección pulida, por eso no se los puede ver bien, pero fíjense en que donde están las láminas verdes y las láminas blancas, hay una cierta orientación de los minerales, ¿sí? Que no es muy visible, pero que más o menos se la puede ver, que siguen como que están en diagonal a la foto, ¿sí? Y tenemos estos grandes pórfidos blastos, también de granate, que acá se los puede ver mucho más rojos que estos, ¿no? Estos parecen un poquito más negros. Y en este caso tenemos unos pórfidos blastos de taurolitas, que son estas laminitas negras que están en la roca, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan que cuando hablamos de los porfidoblastos, según el hábito que tengan estos porfidoblastos, fíjense, estos no están orientados, ¿sí? Los del granate, pero puede existir una orientación. Esto no es un requisito para que sea textura porfidoblástica, ¿sí? Porque fíjense acá, tenemos una roca metamórfica, pero los porfidoblastos no están siguiendo una orientación, ¿no? Esto es porque se formaron por el proceso metamórfico, pero mucho después que esta roca de la matriz, ¿sí? O sea, hay dos tiempos de cristalización, que pueden ser acercados, o sea, cercanos en tiempo, pero que ya es una diferencia importante en el ambiente. Profe, ¿Sí? ¿qué hábito era que tenían la textura perfidoblástica? Porfidoblástica. Ay, esperen que me fui. Hábitos, eso es lo que les digo, que en la textura porfidoblástica ya hablamos de tamaños grandes inmersos en una matriz chiquita, ¿sí? Como cuando hablábamos de las porfídicas en las rocas ígneas, ¿se acuerdan? Y el hábito acá ya puede ser cualquier hábito, ¿sí? Puede ser redondeado, o pueden ser hábitos planares, alargados, aciculares, que va a depender del mineral que esté como pórfido en la roca, ¿sí? O sea, acá, en la textura porfidoblástica, ya no se tiene mucho en cuenta el hábito, sino dos tamaños diferentes, ¿sí? El tamaño de estos grandes cristales que están inmersos en una matriz metamórfica, ¿sí? Y bueno, para definir el hábito tenemos que ver cada uno de los minerales, ¿sí? Tenemos acá este granate, entonces va a ser hábito granular, pero en el caso de la estaurolita, o si tienen silimanita, ya van a ser hábitos prismáticos, ¿sí? Fíjense, estos son prismáticos, pero no están orientados. Es buena la pregunta. Entonces, dependería de la muestra de la roca, el hábito. Sí, ahora vamos a ver qué minerales metamórficos pueden ser, cuáles pueden estar como pórfidos. Ya vamos a ir viendo ejemplo a ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces con esas herramientas que hemos descrito hasta ahora, con la estructura, es decir, si es una roca foliada o no foliada, con la composición mineralógica y con la textura, podemos llegar a definir el tipo de metamorfismo. Y cuando hablamos de tipo de metamorfismo, es decir, definir si es un metamorfismo regional, la roca que estamos viendo, es un metamorfismo de contacto o es un metamorfismo dinámico. Bueno, el metamorfismo regional lo van a encontrar con varios nombres en la bibliografía, por eso le incluí acá todos, así no se confundan. Se llama metamorfismo regional o dinamotérmico, también metamorfismo orogénico, ¿sí? Y genera rocas
foliadas, es decir, rocas que tienen una orientación planar preferencial, que es fácil de distinguir, ¿sí? Es decir, tienen fábrica planar y tienen distintos tipos de foliación dependiendo del grado metamórfico alcanzado y de la mineralogía de la roca. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos ejemplos y qué minerales pueden llegar a tener cada una de las rocas, ¿sí? En este tipo de metamorfismo, ya lo dijimos al principio, pero lo volvemos a repetir, actúa tanto la presión litostática y la temperatura, ¿sí? Fíjense en que la temperatura puede ser la temperatura del gradiente geotérmico y la temperatura del decaimiento radiogénico. Bueno, si miramos con atención estos cuadritos de donde se salen cada una de las fotos de las rocas, vamos a ver que esta roca que se llama pizarra está muy cerca de la superficie, ¿no? Y esta está un poquito más profunda, el esquisto aún más profundo y el gneiss aún más profundo, ¿sí? Esto significa que esta roca, la pizarra, sufre bajos procesos de presión, ¿sí? También de temperatura. Por eso no desarrolla grandes cristales, ¿sí? Nosotros cuando vemos este tipo de roca, vemos una roca que tiene foliación, pero que no podemos definir los minerales a simple vista, ¿sí? En la filita nos pasa muy similar también. Sufre un poco más de presión y temperatura, pero tampoco tanto. Entonces podemos ver la foliación, pero seguimos sin ver los minerales, aunque se comienzan a ver algunos brillos satinados que son típicos de las micas, ¿sí? Como el brillo que tiene la muscovita, bueno, así empezamos a ver en las rocas. Luego ya en el esquisto sufre más procesos de presión y temperatura, entonces acá, además de ver la foliación, podemos ver los cristales. Es aquí donde ya podemos decir, este mineral se llama tanto y este tanto, ¿sí? Y en el gneiss ya vemos un bandeamiento, ¿sí? Una roca que es bandeada, y ese bandeamiento muestra la foliación de la roca, ¿sí? Cuando hablamos del grado metamórfico, solo se aplica para este tipo de metamorfismo, para el metamorfismo regional, ¿sí? Y como bien lo ven acá en este cuadrito, están definidos por rangos de presión y temperatura, ¿sí? Temperaturas muy bajas, fíjense, de 200 a 350, definimos el grado muy bajo, ¿sí? Y a medida que va subiendo la temperatura y la presión, hablamos de grado muy alto, ¿sí? Esto, si bien estos gráficos son bien tediosos y hay alguna forma de poder plotear nuestra muestra en un punto específico dentro de estos diagramas, en esta instancia no lo vamos a hacer. Entonces lo que hacemos es comparativamente ver el grado metamórfico con la asociación mineralógica que tiene nuestra roca, ¿sí? Entonces acá vemos muchos minerales metamórficos que nos van a poder ayudar a definir el grado de metamorfismo. ¿Cuáles son los minerales metamórficos? Ya un poco lo hemos visto en el práctico de minerales, pero vamos a recordar, tenemos la clorita, la muscovita, la biotita, el granate, la estaurolita, la silimanita. Bueno, cuarzo y feldespato es como que están siempre casi en todos los tipos de roca, pero fíjense en que hay algunos minerales que desaparecen, ¿sí? En ciertos lugares, ¿sí? Fíjense acá dice, incrementa el grado de metamorfismo para allá. Acá dice 800 grados y acá dice 200 grados, ¿sí? Entonces hay minerales, por ejemplo la clorita, que ya a 500 grados desaparece, no está más, ¿sí?
La muscovita puede seguir estando, ¿sí? Hasta casi 600 grados. La biotita puede estar hasta casi 700 grados, ¿sí? Pero ya más arriba de 700 grados, fíjense que ya no están ninguna de estos tres minerales, y empiezan a aparecer otros, como el granate. La estaurolita tiene un rango más limitado también de temperatura, y cuando es mucha la presión y la temperatura, aparece este mineral que se llama silimanita. Incluso acá, nosotros hemos sintetizado con los tipos de roca, para que ustedes vean que esta roca, por ejemplo, la pizarra, tiene esta asociación de minerales. O sea, puede tener clorita, muscovita, cuarzo, feldespato. La filita puede tener biotita, muscovita, clorita. Bueno, y también el cuarzo, feldespato. El esquisto puede tener, ¿sí? Estaurolita, granate, biotita, muscovita. Y el gneiss también ya puede tener algo de silimanita, estaurolita, biotita, ¿sí? Y la migmatita ya va a tener más minerales típicos de alta presión, como la silimanita. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, entonces profe. las conozcamos una a una las rocas para que nos quede un poco más claro cómo se ven, ¿sí? Las rocas, estamos siempre en el metamorfismo regional, ¿no? Cuando hablamos de bajo grado metamórfico, que hablamos de rocas que sufren bajas presiones y bajas temperaturas, tenemos la pizarra, la filita. Fíjense en que la pizarra, y ahí va la diferencia con la cornubianita que veíamos recién, tiene foliación, ¿sí? Fíjense en que son toda esta distribución paralela, planar, que nosotros podemos ver en esta parte de la roca, ¿sí? Eso es la foliación que tiene la roca, ¿sí? Pero si yo intento ver los minerales que tienen, no voy a ver nada, porque los minerales que tienen son muy chiquititos, entonces no permite la distinción con el ojo humano, ya necesito un microscopio para poder ver los minerales componentes de ella, ¿sí? Pero ya que ver la foliación ya me ayuda a definir que es una roca metamórfica. ¿Qué pasa con la filita? En la filita también veo la foliación, justo acá no se ve muy bien, ¿sí? Pero vemos ahí unas láminas, ¿sí? Pero tiene ese brillo, ¿eh? Este es el que nosotros le decimos, los geólogos le decimos brillo satinado, que es este brillo como platinado, digamos, como el brillo que tienen las micas, ¿sí? Es decir, que ya la abundancia de ese mineral, ¿sí? De la mica, que puede ser muscovita o biotita, empieza a ser mayor, ¿sí? Se tiene mucho de esos minerales, sin embargo, esos minerales están en grano fino, por eso no los podemos definir. Pero como esos minerales son muy abundantes, nos dan ese brillo típico que tienen las micas, ¿sí? Es más, en clase hacemos el ejercicio de mover y hacer un juego con el reflejo de la luz para poder ver bien ese tipo de brillo satinado. Uy. Esperen un momentito que no sé qué pasó. Se tildó. Bueno. Cuando hablamos de las rocas de grado metamórfico medio, ¿sí? Ya tenemos el esquisto, ¿sí? En el esquisto ya podemos ver los tamaños de los minerales, es decir, ya podemos decir, este mineral es muscovita, este mineral negro es biotita, este es cuarzo, ¿sí? Es decir, ya los cristales son lo suficientemente grandes como para poder decir de quiénes se tratan. Y también vemos la foliación, ¿sí? Que es esta fábrica planar, que la estructura, fíjense, definida por líneas,
¿sí? O planos que nosotros podemos llegar a ver en la roca. ¿Mm? Y cuando hablamos de las rocas del metamorfismo de grado alto, o entre medio a alto, ya hablamos del gneiss, ¿sí? Donde vemos bandas oscuras y bandas blancas, ¿sí? Las bandas oscuras generalmente están representadas por biotitas y anfíboles, y las bandas blancas están representadas por cuarzo y feldespato, ¿sí? Sin embargo, aunque la roca tiene bandas, se puede ver la foliación, ¿sí? No es una foliación continua, pero yo puedo ver esa fábrica que se repite en toda la roca, ¿sí? Como una orientación preferencial de las láminas. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo, tiene mucho más feldespato potásico que este rosado, pero fíjense en cómo las bandas no son continuas, ¿no? Se cortan acá, se corta este, sigue acá. Sin embargo, veo que esta es paralela a esta y también a esta. Entonces tiene la distribución planar que está un poco más difusa, pero todavía existe. ¿Sí? A eso se refiere con que cuando es discontinua, es decir, que se corta acá, acá sigue de nuevo, ¿sí? Pero sí define líneas paralelas, ¿sí? Que sería la foliación. Bueno, ¿qué pasa con las rocas metamórficas de contacto? O también hemos dicho metamorfismo térmico al principio, ¿no? Son rocas que no son foliadas, ¿sí? Es decir, que tienen minerales que son de hábitos granulares, no tienen minerales de hábitos alargados, ¿sí? Estas rocas generalmente, ya hemos dicho cuando hemos hablado de la textura granoblástica, generalmente están asociadas a un tipo de mineral, es decir, son rocas monominerales, ¿sí? Aunque puede haber alguna que tenga más minerales, ¿sí? En este tipo de metamorfismo o este tipo de rocas, tenemos rocas que se forman alrededor de un cuerpo ígneo, es decir, nosotros tenemos esta roca preexistente dada por estas láminas de diferentes colores, y vino un intrusivo ígneo que tiene mucha temperatura y quemó la roca, produciendo esto que vemos de color moradito, que se llama aureola de contacto, o aureola metamórfica, y es ahí donde se forman las rocas del metamorfismo de contacto. ¿Sí? Muchas veces la extensión de este metamorfismo de contacto va a depender del tamaño que tenga nuestro intrusivo ígneo, ¿sí? Si es muy chiquito, como por ejemplo esta fisura que llega a generar un volcán, si es muy pequeño, no genera tanto metamorfismo de contacto a su alrededor, pero si es grande, puede generar bastante extensión de rocas metamórficas de contacto. Acá estas rocas no son foliadas porque la presión no tiene mucha influencia, sino que influye más la temperatura, ¿sí? Que va a ser una temperatura dada por un cuerpo caliente, por un cuerpo ígneo. Actúa mucho más la temperatura que la presión, ¿sí? Y bueno, acá en esta foto trata de ilustrar, bueno, un contacto donde se ve la roca ígnea ya formada, que está de color claro, y está de color negro toda su roca metamórfica de contacto, ¿sí? Que muchas veces la vemos así como una roca quemada. ¿Sí? Bueno, en estos gráficos ilustramos lo mismo, ¿sí? Ilustramos que este intrusivo va a tener más calor cerca del cuerpo, ¿sí? O sea, genera una aureola de contacto que va a ser más caliente
cuanto más cerca del cuerpo caliente estemos, ¿sí? ¿Y cómo podemos determinar nosotros eso? Con los minerales que tenga nuestra roca. Hay minerales, fíjense que son minerales que responden a procesos de alta temperatura, como la silimanita, ¿sí? Y hay minerales que, que se forman a muy baja temperatura, como la clorita, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos llegar a ver esta roca, decir, bueno, es una roca no foliada y tiene mucha silimanita, bueno, seguramente estoy muy cerca del cuerpo caliente, ¿sí? Del intrusivo magmático. También, para poder definir bien este tipo de rocas hay que tener en cuenta el protolito, es decir, qué roca era antes de transformarse en roca metamórfica, ¿sí? De eso va a depender también su composición, ¿sí? Y cómo la denominamos. Y eso trata un poco de ilustrar esta lámina. Fíjense, si tenemos una roca preexistente compuesta por muchas arcillas y la someto a un metamorfismo de contacto, se forma la corniana, que es una roca metamórfica de contacto, que es esta que está acá, que se llama corniana, horflen o cornubianita. La van a encontrar con todos esos nombres en la bibliografía, pero es lo mismo, ¿sí? Si tenemos una arenisca, por ejemplo, rica en cuarzo, y la sometemos a un metamorfismo de contacto, nos va a dar una cuarcita, que es esta, ¿sí? Que acá en Salta hay muchos, el que pudo venir a Salta e ir al Cerro San Bernardo, y está lleno de esta roca cuarcita, que es una roca como de color rosa o morada, ¿sí? Muy dura, porque tiene mucho cuarzo, y fíjense en que no le vemos nada de foliación, no tienen estructuras planares paralelas, ¿sí? Y si tenemos una roca caliza, que es una roca compuesta por mucha calcita, y la sometemos a un metamorfismo de contacto, se forma un mármol, que es una roca metamórfica típica, incluso la usan para hacer mesadas y como rocas de ornamentación para pisos, revestimientos y demás. Que es esta, fíjense, una roca de color blanca y muy masiva, ¿sí? Entonces, si ustedes le ven una estructura masiva, dicen que la estructura es no foliada, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con una lámina más. Mi compu está re lenta. Y el otro tipo de metamorfismo que tienen es el metamorfismo dinámico, donde actúa la presión dirigida, ¿sí? Que es una presión que se produce en una zona de falla, ¿sí? Fíjense acá, hay una fractura con deslizamiento, ¿sí? Y genera una fricción, una zona de fricción, ¿sí? En esa zona de fricción la denominamos zona de falla, y pueden pasar dos cosas, que la roca se rompa, ¿sí? O que la roca se deforme. ¿Y de qué va a depender eso? Vamos a la siguiente lámina. De la profundidad a donde estemos, ¿sí? Según la fractura. Estas son todas unas zonas de falla. Fíjense, si estamos en zonas cercanas a la superficie, los materiales se comportan como frágiles, ¿sí? Entonces solamente se rompen y nos forman estas brechas de fallas, que acá específicamente para el metamorfismo le decimos textura cataclástica, ¿sí? Y si... Uy, se tildó, acá está. Bueno, si la falla se da en zonas profundas, donde hay más presión y temperatura, ya los materiales empiezan a comportarse de forma dúctil, es decir, se deforman, y vemos los cristales estirados, ¿sí? O rotados, ¿sí? Pero fíjense en estas formas como de ojitos típicas de esta deformación dúctil, ¿sí? Acá también, ¿sí? Y acá hablamos de texturas miloníticas, ¿sí?
No insistimos mucho con este tipo de rocas, en general van a encontrar que en general se habla de textura cataclástica, pero es cataclástica para el comportamiento frágil y milonítica para el comportamiento dúctil. Pero pueden llegar a tener en el trabajo práctico algunos de estos tipos de rocas. Fíjense en que son rocas foliadas, para las milonitas. Es decir, vemos una orientación planar, penetrativa, que se repite en toda la roca, pero la diferencia es que los cristales están estirados, ¿sí? ¿Ven acá cómo están estirados? Como si lo hubiésemos agarrado de una punta y de la otra y los estirásemos, ¿sí? Esa es la única manera que tenemos para distinguir este tipo de rocas, sean muestras de mano. En microscopio se pueden llegar a ver otras cosas, pero no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dar el nombre de la roca? El nombre de la roca, ya han visto que responde mucho al tipo de metamorfismo que podamos llegar a tener. Entonces, el rasgo más importante que tenemos que tener en cuenta es si tiene foliación o no tiene foliación. Si tiene foliación, puede ser metamorfismo regional o metamorfismo dinámico, ¿sí? Y si no tiene foliación, hablamos específicamente del metamorfismo de contacto, ¿sí? Este cuadro está en el Tarbuk, este es el que usamos, ¿sí? Pero fíjense que en este recuadro nosotros, en el Tarbuk dice textura, que es un error, ¿sí? Y nosotros hemos puesto, acá le hemos puesto que es estructura, ¿sí? Siempre que hablamos de rocas foliadas o no foliadas, hablamos de un término de estructura, ¿sí? Lo que está muy bonito de este cuadro es que les dice el nombre de la roca y les dice el protolito, es decir, les dice la roca que podría haber sido antes de ser transformada a una roca metamórfica, ¿sí? Y bueno, van a ver que hay algunos ejemplos que no vemos, ¿sí? Que no vamos a ver. Siempre la bibliografía tiene más. ¿Qué más me estoy olvidando? Y bueno, no termina ahí. Esperen que quiero mostrarle algo. No sé por qué se pone tan pesada la compu. Ya les busco. No sé por qué me lo saco, pero tengo las fotos de las rocas, algunas de las rocas con las que ustedes van a trabajar. En este práctico. Ahí vamos, esperen que se cargue un poquito. Está re pesada hoy, no sé por qué. Ah, me dice que está pausada la pantalla, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver. Ahí lo ven. Sí, profesor. Bueno, entonces les voy a recordar unas cositas nada más. A ver. Ahora no puedo abrir el chat. Bueno, solo le quería recordar cuáles eran los minerales que eran minerales formadores de rocas metamórficas, ¿sí? La cordierita, los anfíboles, la biotita, muscovita, granate, silimanita, andalusita, cianita, corindón, clorita, estaurolita, ¿sí? Hay algunos de ellos que, como la biotita y muscovita, ¿sí? Que pueden aparecer en las rocas ígneas.
Bueno, recuerden que el granate siempre es rojo, ¿sí? Un rasgo distintivo. Tiene hábito granular porque su forma cristalina es de dos decaedros, tiene 12 caras, entonces eso hace que sea como redondito, ¿sí? La verdad que son muy, muy bonitos estos minerales. Así que si no preservan las caras cristalinas, ustedes lo van a ver redonditos, un hábito granular, ¿sí? Hay algunos minerales metamórficos que son muy, muy distintivos por ese hábito fibroso, ¿sí? Como la silimanita, fíjense, que son alargadas, ¿sí? Como fibras, generalmente es de colores blancos, colores grises también puede tener. La andalucita también tiene un hábito más tabular, ¿sí? Alargado también más en un sentido. ¿Sí? Y la estaurolita es muy parecida, fíjense, ¿sí? También tiene como un hábito planar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la clorita, la biotita y la muscovita? Son las tres parecidas, tienen exfoliación perfecta, ¿se acuerdan que ese era el rasgo distintivo, la propiedad diagnóstica que tenía el mineral? Era su hábito ojoso, dice que permite que uno pueda sacar laminitas, ¿sí? Pero se distinguen en el color, la clorita es verde, la biotita es negra y la muscovita es incolora o bueno, con este brillo platinado, que también es muy característico. Y el color se debe básicamente a su composición mineralógica, esta tiene mucho potasio y aluminio, la biotita hierro, y la clorita es más rica en magnesio, tiene hierro, pero es más rica en magnesio que en hierro, por eso es verde, ¿sí? La cordierita, que es un mineral metamórfico, casi siempre la van a ver así como está en esta foto, que es un hábito granular y de color azul. Es muy parecida al cuarzo porque tiene un brillo vítreo, pero el color permite diferenciarla del cuarzo. El cuarzo no lo vamos a ver azul, nunca lo vamos a ver azul, ni en sus variedades. En cambio la cordierita sí tiene ese color azul muy bonito. Ahí no pasa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en el trabajo práctico? Vamos a tener algunas rocas, ¿sí? Por ejemplo esta, ¿sí? Donde lo primero que tenemos que ver es si tienen foliación o no, ¿sí? Por ejemplo, esta blanquita que está acá, ¿ustedes qué dicen? ¿Tienen foliación o no tienen foliación? No tiene. No tiene. No tiene, profe. Bueno, muy bien, no tiene, ¿sí? No se ve en esa distribución penetrativa, planar. Entonces ya, si no tiene foliación, hablamos de qué tipo de metamorfismo. ¿De contacto? Bien, muy bien, de contacto, ¿sí? Entonces podemos llegar también a ver, bueno, acá está un poco difícil, pero si podríamos hacerle un zoom, veríamos que está compuesta por muchos minerales que son de la misma composición mineral, ¿sí? No son minerales planares, porque si no lo tendríamos que ver, ¿sí? Así que podríamos ya también decir que tiene una textura granoblástica, ¿sí? Esta es una típica roca producida por metamorfismo de contacto, donde influye más la temperatura que la presión. Este es un ejemplo de un mármol. No, esa no, veamos esta, una más clara. A ver, para atrás están. Bueno, veamos esta. Veamos este como primer ejemplo. Voy a ver si puedo activar el
el lápiz. Bueno, en esta roca, fíjense en que hay una particularidad que es importante. Para la próxima clase le puedo mostrar algunas imágenes de estas rocas en 3D. Hay una página muy linda que hemos encontrado que mueve las rocas en 3 dimensiones y que está muy bueno para este tipo de rocas, porque si yo miro esta cara, la cara de arriba, no solamente si veo la cara de arriba veo como que no tiene foliación, ¿no? Entonces tengo que mirar en todo su conjunto, ¿sí? Porque como la foliación se produce por un efecto de la presión, puede ser litostática o dirigida, siempre la voy a ver en una cara de la roca, ¿sí? No en todas las caras de la roca. Entonces fíjense acá, bueno, yo tengo un pulso malísimo, pero si podríamos hacer la foliación, uy, no me sale, chicos, tengo un pésimo manejo de esto. Pero si podría llegar a dibujar la foliación, la veo acá en esta cara, en este costado, ¿sí? Y veo que es una roca foliada, ¿sí? Gracias Florencia Ana, que dibujó ahí una línea. Pero en esta cara superior no veo la foliación, así que ojo con eso, no se confundan. Tienen que tratar de ver en todo su conjunto la roca para poder determinar el rasgo de la foliación. Otra cosa que está bueno acá en esto ver, o sea, lo primero que me fijo entonces es si tiene foliación o no. Acá decimos que tiene foliación, ¿sí? Y lo segundo que tendría que hacer es ver los minerales que tiene, ¿sí? Esta roca tiene grano muy fino, entonces no puedo verle los minerales a simple vista, ¿no? Vamos a borrar las líneas. Entonces este es un típico ejemplo de una roca foliada que tiene grano mineral muy fino, por eso yo no puedo determinar los minerales, quiénes son los minerales que la componen, ¿sí? Por ejemplo, es una pizarra, ¿sí? Que es una de las pocas rocas metamórficas donde yo veo foliación, pero que no puedo decir qué minerales tiene. Vamos a ver si pasa la otra roca. Profe, ¿Sí? ¿y sería lepidoblástica? Ah, bien, me estaba olvidando de la textura. Bueno, ¿cómo definimos la textura en esta roca? ¿Sí? Como no puedo ver los componentes minerales, ¿sí? Porque tiene grano muy fino. Si ustedes me dicen que es una roca foliada de grano muy fino y que por eso es pizarra, perfecto, cerramos la historia ahí. Si quieren enfatizar más en la textura, que no quiero ser exigente porque lo ideal sería que lo veamos, los minerales, ¿sí? Pero esta roca tiene minerales, ¿sí? Y está dada, no sé si ustedes ven que una roca de color verde, ¿sí? Probablemente tenga un clorita, ¿sí? Pero básicamente va a tener minerales del grupo de las arcillas, que son minerales muy chiquititos, ¿sí? Menos de 2 micras. Por eso nosotros no podemos ver el tamaño, no podemos ver por el tamaño qué minerales específicos son, ¿sí? Así que si ustedes en la descripción no me ponen los minerales y por ende no ponen la textura, está bien, porque la textura recuerden que responde a el hábito que tengan los minerales de la roca, ¿sí? Si yo no los puedo ver, no puedo definir con precisión la textura, ¿sí? Pero está bien la observación del compañero, porque si es una roca foliada, tiene que tener minerales que sean posibles de alinear, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra. Podría, o sea, si ponen lepidoblástica está bien, no sé cómo se llama el chico que habló recién, está bien, digamos. Quiero volver a ver, porque había más fotos de roca, pero no sé dónde. Bueno, esa es una. Esta.
Fíjese en esta, que es una roca, bueno, de color oscuro. Primero defino si tiene foliación o no. ¿Tiene foliación? Ustedes me van a responder. ¿No? No, profe, no tiene. Muy bien, no tiene. No puedo ver esos rasgos planares, ni minerales de hábito ojoso, circulares que me definan una foliación, ¿sí? Pero veo fracturas como tipo concoidas, acá una, acá otra, ¿sí? Y bueno, entonces estoy hablando de una roca no foliada, ya directamente puedo decir una roca de metamorfismo de contacto, ¿sí? Tendría que llegar a poder ver los minerales. Bueno, en las fotos, cuando nosotros se los subimos, pueden hacerle bastante zoom. Acá el programa, el zoom no me deja ampliar la imagen, ¿sí? Pero si ustedes pueden llegar a ver acá, tiene unos granitos, ¿sí? Que son chiquititos, que son todos estos puntitos que ustedes ven, estos puntitos blancos, que es cuarzo, ¿sí? Tiene bastante cuarzo, ¿sí? Y bueno, esta es una típica cornubianita, que también muchas veces la podemos llegar a confundir con los basaltos, pero los basaltos tienen textura fanítica, o sea, no veo nada de minerales. En cambio a estas puedo ver algunos cristales, componentes minerales, una textura granoblástica bien homogénea de grano fino en la roca, ¿sí? En cambio en los basaltos no veo directamente, no veo nada. A ver si pasa a otra. Bueno, esta no está muy buena. Esta. No, bueno, la hagamos a esa, ¿sí? Bueno, esta roca, fíjense, yo pregunto, ¿tiene foliación o no tiene foliación? Sí tiene. Sí tiene. Muy bien, tiene foliación. A ver si me deja pintar. Vamos a tratar de dibujar. Tiene una foliación que está... tengo un pésimo pulso, chicos, pero se la puede llegar a ver bastante bien a la foliación, ¿sí? Y fíjense en qué pasa acá. Hay un cristal. ¿Sí? Acá hay otro. Y acá hace como un ojito, ¿no? Bueno, no pude hacerlo muy bien. Y este cristal que está acá está como rotado, ¿no? Como que está medio como en dominó. Bueno, y sigue la foliación acá, más abajo. Quiero ver si puedo, que tengo muy mal pulso. Si puedo marcar esto, que es un cuarzo, para que vean la forma que tiene. Y este que, bueno, acá se ve bien, el feldespato potásico también alargado, ¿sí? Esto es una típica roca foliada. Fíjense, tiene foliación. Pero cuando empezamos a ver los minerales, vemos que los minerales están deformados, ¿sí? Hemos dicho que el cuarzo tiene un hábito granular, ¿no? Y fíjense en lo que le pasó acá al cuarzo. Está estirado como si fuese un chicle o formando como una forma de ojito, ¿sí? Eso es típico de un metamorfismo de presión dirigida, donde esa presión no tan solo ha orientado el mineral, sino que también ha generado un proceso de bastante presión que haya permitido que el mineral se refunda y forme una blastesis, que es un término muy usado en el metamorfismo, que eso se refiere a generación o neoformación de minerales, ¿sí? A ver, espérenme un ratito.
Perfecto. Bueno, ¿sí? Incluso estos minerales negros se puede ver que están todos rotados, ¿sí? Como que hubo un esfuerzo bien grande en una dirección que hizo que todos estos minerales se roten, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de textura, por eso les quería remarcar que si ustedes ustedes ven en detalle los minerales, no encaja con ninguna de las texturas, o las 4 texturas que hemos nombrado al principio, no encaja con la lepidoblástica, porque en la lepidoblástica tenemos muchos minerales de hábito ojoso, como las micas, no encaja con la granoblástica, porque tenemos cuarzo en la granoblástica, o calcita, no tiene estos minerales, y a pesar de que tiene cuarzo, están bastante estirados. Entonces, este típico caso se llaman texturas, como anota aquí, y a ver, así de paso practico mi pulso, porque es muy difícil realmente con este programa, milonítica. Incluso estas rocas se llaman milonitas, ¿sí? Y son formadas por el metamorfismo dinámico. Milonita era, perdón. Ahí está. Textura milonítica esa, ya puse, milonítica. Así les quede claro, porque después está esta pregunta y no tengo un texto acá, mejor pongo textura milonítica, ¿sí? Bueno, solo para mostrarle, porque a veces yo me olvido de explicarle esa textura y aparece, y es importante para las rocas del metamorfismo dinámico. Bueno, sigamos con la próxima lámina, pero primero tengo que borrar. ¿Profe? ¿Sí? Diga. ¿Ese tipo de textura solamente aparece en las rocas del metamorfismo dinámico o también puede aparecer en las del metamorfismo regional? No, solo aparecen en las del metamorfismo dinámico, ¿sí? Por eso se las quería mostrar y decirles que son típicas de procesos de una presión dirigida, o sea que son típicas del metamorfismo dinámico, ¿sí? Vamos a ver si podemos ir a la otra lámina, si les muestro otra roca. Bueno, esa no. Esta, ay, perdón, la pasé. Bueno, esta roca no tiene foliación, ¿sí? Es lo primero que tengo que ver. No tiene foliación, está compuesta por mucho cuarzo granular. Muchas de las rocas del metamorfismo de contacto tienen fracturas concoides, pero es porque son monominerales, ¿sí? Son muy homogéneas en su composición. Y al tener minerales de hábito granular como el cuarzo, su textura es granoblástica, ¿sí? Esta también es de metamorfismo de contacto. Quiero mostrarle alguna del metamorfismo regional, pero que sea linda, me parece que había más abajo. No, esa no. Bueno, esta, ya les busco las otras para resolver en la clase que viene. Pero fíjense en esta roca, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Vemos una foliación. A ver, también vamos a volver a hacer lo mismo, tratar de dibujarlo. Una foliación que está dada por estas bandas blancas, ¿sí? ¿Las ven? Que son bandas de cuarzo, ¿sí? Que ahí, bueno, acá abajo hay una, esta es gruesa, pero acá hay una que es más fina. A ver, ahí Yamil dice Bueno. Pero
Pero fíjense en que en un momento estas bandas ya dejan de ser paralelas y se transforman en algo más discontinuo, ¿sí? Como esta. Bueno, esta es una roca de metamorfismo regional, tiene foliación, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a ver este bandeado, ya hablamos de gneiss, ¿sí? El gneiss se caracteriza por tener bandeados, ¿sí? Bandas blancas, bandas oscuras, donde las bandas blancas generalmente están compuestas por cuarzo, feldespato potásico, y las bandas oscuras por biotitas, ¿sí? Y fíjense acá, se ven bastante bien las biotitas, acá, incluso me parece que también tiene moscovitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino esta roca? Puedo describirla con que es una roca foliada, donde la foliación está dada por alternancia de bandas blancas y bandas negras. Y ahí tengo que describir los minerales. ¿Qué minerales tienen las bandas blancas? ¿Qué minerales tienen las bandas negras? ¿Sí? Y de ahí decir con esos minerales qué textura tiene, porque fíjese que acá donde están las bandas negras tengo mucha biotita, y la biotita es un mineral de hábito planar, entonces la textura va a ser lepidoblástica. Y acá en las bandas blancas tengo mucho cuarzo, que tiene hábito granular. Entonces, la textura va a ser granoblástica, ¿sí? Es decir, que estas rocas van a tener dos texturas, y eso es lo único complejo que puede llegar a tener el metamorfismo, es que cuando definimos las texturas en las rocas pueden tener dos o más texturas, porque incluso si acá hubiese un fenocristal de granate, tendría otra textura más, que sería porfidoblástica. Entonces tiene textura lepidoblástica, dada por las micas en las bandas negras, granoblásticas, dadas por el cuarzo en las bandas blancas, y si llegara a haber un fenocristal, tendría porfidoblásticas también. Bueno, eso sería un poco lo que vamos a ver en el práctico. Vamos a tratar de ver algunas fotos y vamos a hacer ese proceso. En el práctico también, eso le quería destacar, chicos, está el hilo que ustedes tienen que seguir para poder realizar la descripción, ¿sí? Nosotros se lo decimos en la clase, pero en el práctico dice: describa la siguiente foto tomando en cuenta este modelo descriptivo. Y así es como ustedes tienen que trabajar con las rocas. Además tienen una especie de paso a paso que dice cómo describir una roca ígnea, cómo describir una roca metamórfica. Eso léanlo porque es una ayuda bastante buena, porque si no, cuando uno agarra una roca, la verdad que no sabe bien por dónde empezar, ¿sí? Entonces, eso de paso a paso está bueno para que ustedes sepan qué es lo primero que tienen que mirar, qué tienen que poner, ¿sí? Cómo llegar al nombre, cómo llegar al tipo de metamorfismo. Vamos a ir tranquilo con los prácticos, ¿sí? A pesar de que tenemos este calendario, en la clase del viernes va a ser una consulta de rocas ígneas, porque ustedes van a tener el coloquio inmediatamente después de la clase, ¿sí? Y el próximo miércoles vamos a seguir con esto para que ustedes tengan más tiempo, ¿sí? O sea, yo les digo, el próximo miércoles van a tener una consulta de este tipo de rocas y van a tener que entregar el práctico bien termine la consulta. Así que vayan leyendo el material, vayan viendo y comunicándose para que podamos ir resolviendo el práctico. Pero no van a ser muchas rocas, así que también quédense tranquilos. Pero bueno, hagan el esfuerzo de hacerlo bien. Sí. Disculpe, más o menos, o sea, ¿qué nombre recibiría esta roca que está mostrando, que quedó en la pantalla?
Ah, bien. Bueno, como yo les dije que estas bandas, este bandeamiento ya es típico de los gneiss, el nombre que tiene esta roca es gneiss, ¿sí? Y es una roca del metamorfismo regional donde actúa la presión litostática y la temperatura. Ahí contestó la profe Silvia. Este trabajo tiene tiempo hasta el próximo miércoles. Bueno, ahí alguien me manda en privado diciéndome que lo suba cuanto más rápido pueda, mejor a la clase, al canal. Bueno, intentamos de hacer eso, ¿sí? Siempre, chicos. A veces nos demoramos un poquito más, otras veces menos, pero ahora cuando se termine yo lo subo al Drive donde tenemos todas las clases y de ahí la profe Silvia lo sube, ¿sí? Así que esperen porque esto la verdad que depende también del internet, por eso no, a veces no es la mala voluntad, sino que no funciona bien el internet y son archivos pesados, entonces demora un montón en subirse al Drive y después subirse al canal, si se cae la conexión hay que volver a empezar, entonces estamos todo el tiempo, a la hora que empiezan las series de Netflix, estamos fritos, ¿sí? Tipo 8 de la noche ya no se puede subir nada prácticamente. Así que tengan paciencia. Igual todavía no está subido el práctico, lo voy a subir ahora a la noche, el práctico de rocas metamórficas, pero tienen las fotos de estas rocas que estamos viendo en la presentación para que ustedes puedan trabajar, empezar a trabajar y ya empezar a sacarse las dudas, ¿sí? La consulta del viernes puede ser una consulta fraccionada, es decir, un poco de rocas ígneas y un poco de rocas metamórficas, así tienen un poco más de tiempo para consultar sobre estas rocas. No sé si quedó algo, yo no tengo idea qué hora es. Ay, son las 6, ya hay que terminar, me parece. A ver, ¿son las 6? Me colgué. Sí. Me van a cerrar Sí, la tenemos que ir sesión. terminando. Perdón, chicos, bueno, entonces la próxima clase tomamos consultas, ¿sí? Yo me dilaté bastante acá y ya tenemos que dejar para la próxima clase, ¿sí? Así que bueno, Bueno, profe. los voy despidiendo y seguimos en contacto. Hasta luego, Profe. profe. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Chao, nos vemos. Estudien para el coloquio del viernes, por favor. Ay, ¿cómo era? Tengo que dejar de grabar primero. Goodbye, teacher. Espera, dijo que si no...